Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 824. Y estamos saludando a dos concejales, el concejal Jorge Albán y el concejal Sergio Garnica, a quienes les agradecemos por acompañarnos. El tema que les hemos propuesto es cómo discute el consejo, qué están discutiendo y para qué es, vale la pena o no, porque podría alterar un contrato. El señor alcalde dijo que puede haber una variación de la empresa contratante de este consorcio Acciona Odebrecht. Señor concejal Albán, ¿cómo han recibido esta información? ¿Tienen una información real? ¿No va a variar el contrato? ¿Se queda sin financiamiento el metro? ¿Le faltará la plata que a través de Odebrecht venía del Banco Brasileño? Todo eso, usted ha hecho un seguimiento de esto desde antes, ¿no es cierto? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Mire, el comportamiento de Odebrecht en estos últimos meses ha sido bastante errático. Y si ya su presencia en el país generaba preocupación por el tema, por los varios temas en los que puede haber estado inmerso con actos de corrupción, con estos últimos acontecimientos pues ha generado bastante más dudas y preocupaciones. Efectivamente, en el mes de septiembre, de manera un tanto informal, se conoció que la empresa Odebrecht pidió salir del consorcio como resultado de los problemas internacionales que tenía esta empresa. En el mes de octubre formalizan un pedido conjuntamente con Acciona para efectivamente modificar el contrato y cuando surgió el problema nosotros tuvimos de todas maneras la tranquilidad de que tanto en el contrato entre el consorcio y el municipio como en el marco de la banca multilateral y en el convenio entre las dos empresas, siempre se había previsto la posibilidad de que una de las empresas compre las acciones de la otra empresa en su totalidad. ¿O estaba previsto esta posibilidad? Esa posibilidad desde antes de que con lo cual el contrato no sufriría modificación. Y en ese sentido el contrato no sufriría modificación y déjeme decirle que de todas maneras la empresa Acciona es una empresa que tiene bastante más de experiencia en construcción de metros. Es una empresa muy grande y tiene bastante más de experiencia en construcción de metros que la propia empresa Odebrecht. Eso nos dejó de alguna manera tranquilos y ante el anuncio de este pedido de salida nos pareció positivo. De pronto nos encontramos, no hubo una información, y creo que eso fue un error de parte del alcalde, no hubo una información formal de esta solicitud, sino hasta el 4 de enero del 2017, cuando de alguna manera se le pidió, se le exigió que se nos informe sobre el punto, porque era ya un ruido claro. Era un secreto a voces, como suelen decir. Pero con el hecho curioso que nos venimos de enterar hace poquitos días, de que el 29 de diciembre la empresa Odebrecht había cambiado de decisión y había decidido ya no salir del convenio, del consorcio, sino que iba a continuar en el consorcio. Entonces nos informan que la empresa va a salir del consorcio el 4 de enero, pero ya 5 días antes, o 6, 7 días antes, la empresa había informado a Acciona que ya no tiene interés. Pero no al consejo, ni al alcalde. Al parecer no al consejo, y no tengo por qué dudar, así nos han informado, que al parecer no al consejo. Pero sí, fíjese que independientemente de eso se crea una situación bastante compleja. Además de ahí. Bastante compleja. Y esto se ratifica en los últimos días cuando, poquito antes de que le llegue la no objeción al alcalde de la banca multilateral, Odebrecht hace público su anuncio de que no va a salir del consorcio e incluso empieza o inicia visitas al Consejo para explicar un poco su actitud. Este comportamiento tan confuso, tan irregular, se ve complicado por otras cosas. Por ejemplo, se nos informó, aunque no documentadamente, y yo pedí al gerente de la empresa que nos explique documentadamente, pero se nos informó que ya Odebrecht sacó al personal clave. El personal clave es absolutamente importante porque es parte de la calificación de una empresa en el consorcio.
Ha salido ya el personal clave de Odebrecht, ha sido reemplazado, pero de por medio dice que ya no se va. Ha dejado muchas de las actividades que tenía, por lo tanto, como participación directamente de Odebrecht, aunque mantiene al procurador general, o sea, el puesto más importante. Está sin personal clave, pero mantiene al personal más importante. Digamos, sin personal técnico, por ejemplo, pero el abogado... Pero el abogado, o sea, el apoderado del procurador general, es de él, es de la empresa. Y en el informe nos ha faltado conocer con exactitud en qué condiciones se va esta empresa, qué deja pendiente, en qué puntos hacía o qué responsabilidades cumplía, qué quedaría por cumplirse y cuáles serían las medidas que adopte el municipio para controlar esta salida de Odebrecht. Digamos, y con esto termino, me he alargado un poquito. Yo espero que de esta situación malhadada algo bueno salga. ¿Y qué es eso bueno que puede salir? Y es que me parece que es el momento en que esta empresa Odebrecht haga un acuerdo con la Fiscalía y con quien sea necesario para revelar todos los actos de corrupción en los que ha estado interviniendo esta empresa. Todos, absolutamente todos, como fue el pedido de los concejales de país hace mucho rato, de que todos los contratos que ha firmado Odebrecht en el país desde hace 30 años, ¿no es cierto?, se investiguen, la Fiscalía investigue y se puede establecer responsabilidades. Y como lo están haciendo en otros países... ¿Por qué hacer, Jorge, hace 30 y no desde la fecha en la que dicen entregaron 33.5 millones de dólares? Porque esa es una información parcial. Y la empresa... Pero ¿no será mejor partir de los hechos que ya están claros, que están fijados con fechas y montos? Pues posiblemente el rato que Estados Unidos le dé la gana de entregarnos la información. O que nosotros seamos capaces de pedir a los brasileños y investigar. De ir a los brasileros, de ir a España, de ir a todos los lados, de investigar aquí mismo e investigar todo. Y claro, el rato que Estados Unidos decide entregarnos la información, entonces evidentemente tendremos una fuente de información adicional para esclarecer absolutamente todos los problemas, porque esta empresa, que ha tenido mucha historia en el país, tiene que ser investigada en su integridad. Ese es nuestro punto de vista. Todos, incluidos todos los proyectos, insisto, porque a veces se puede interpretar como que queremos orientar solo en un sentido o en otro. No, creo que es el momento de aprovechar esta situación de Odebrecht para que el país se dé un baño de verdad y que realmente construyamos una plataforma de lucha radical, sustantiva, contra toda forma de corrupción. Señor doctor Garnica, bienvenido. Concejal, esta posición, que uno diría, por eso le replicaba y decía, ¿por qué no con las fechas y los montos que están? Y dice, bueno, puede ser un punto de partida. Pero para el Consejo, esencialmente es el Metro de Quito, que no es una cosa que se inicia con el alcalde Rodas, diríamos así, ¿no es cierto? Pero claro, se inicia ya con la contratación y se inicia... ¿Cuál es la percepción de la información y qué otros datos le hacen falta? Como el señor concejal Albán nos ha dicho, a mí me hacen falta estas cosas, de creer que así son, dicen, ¿no es cierto? Bienvenido, buenos días. Gracias, un saludo Francisco, a Jorge, a todos los amables oyentes. Sí hay que empezar manifestando que Quito no es burla de nadie. Y aquí hay un pedido desde el año anterior, a finales del año anterior, concretamente desde el 6 de septiembre, que inician con una serie de documentos internos para propiciar la salida o viabilizar la salida de Odebrecht, del consorcio que ganó la licitación de la línea 1 del Metro de Quito. El 19 de octubre se inicia formalmente con el pedido de los dos consorciados para poder viabilizar esta salida. ¿Qué es lo que sucede? Que se requiere por parte de la municipalidad lo que así correspondía en derecho, pedir la no objeción a los multilaterales y de esa manera viabilizar esa sesión de participación. Y es lamentable que precisamente el 18 de abril, con la no objeción de los multilaterales, cuando ya les autorizan. Cuando ya les autoriza, también Odebrecht, a través de su representante legal, dice que se suspende la sesión y que no se va.
Entonces, a mí me parece que ya suficiente daño han hecho, no solo en territorio ecuatoriano, sino a nivel de Latinoamérica, con el generar esos bochornosos y repudiables actos de corrupción. Y ahora, al interior del territorio ecuatoriano, generar en el proyecto emblemático de Quito, que es el metro, me parece que no es algo sensato y que no podemos desde ningún punto de vista tolerar y aceptar. Hay varios aspectos que yo estoy requiriendo información por escrito, porque obviamente frente a la anuncio de que ya no salen del proyecto con la suspensión de la cesión de derechos desde Odebrecht hacia Acciona, se genera una serie de fundamentos en unos documentos internos que son de conocimiento entre las dos partes, entre Acciona y Odebrecht. Hay un acta número 2 en una resolución en donde se precisa una condición pactada en la cláusula cuarta, numeral 4.2, del contrato de compraventa de participaciones, derechos y obligaciones consorciales, contrato de compraventa. Este documento nos hicieron llegar en la última sesión, suscrito por el apoderado general de la empresa Odebrecht, y ahí manifiesta que hay una condición fatal, es decir, es un tiempo, un plazo que debió cumplirle hasta el 29 de diciembre del 2016 para poder viabilizar esa cesión. Dice que este hecho no se cumplió y que, tornado a dicha condición como fallida, consecuentemente se provoca que no haya entrado en vigor de acuerdo a lo previsto con la cláusula 18ª del referido contrato. A mí me preocupa que un acuerdo entre privados vaya a estar sobre un acto contractual suscrito entre la municipalidad a través de la empresa Metro de Quito con el consorcio Acciona Odebrecht, que permitió y se genera a través de esto la licitación internacional. Entonces sí es importante, yo estoy requiriendo al alcalde que haga las consultas, sea al Procurador General del Estado y al Procurador Metropolitano, para que nos contesten en derecho lo que corresponda. Si nosotros estamos sometidos a la voluntad de estos dos consorciados o prima y rige para cualquier situación el contrato debidamente suscrito entre la municipalidad y el consorcio. Eso es un tema clave que debe dilucidarse, porque aquí, imagínese usted, estamos en este momento en incertidumbre. El doctor Albán nos decía, en el contrato original está previsto que se puedan ceder las acciones. Sí, eso está previsto. Lo que no está previsto es que el consejo, por más consejo que sea, pueda resolver que, ya que iniciado el proceso de cesión de las acciones, obligar a ceder las acciones. Sí, no me refería a eso, Francisco. A ver, está previsto, y aquí hay que reconocer, muchos tuvimos la preocupación y puse yo como unas 6 cartas por escrito, porque previo a la suscripción o de la licitación o la adjudicación de este contrato ya salta el problema de corrupción en Brasil. Sí. Y nosotros generamos una serie de preocupaciones y pusimos por escrito. Y ahí recomendamos que se ponga una cláusula contractual, que es la que usted menciona, que posibilite que uno de los dos pueda salir para no afectar el proyecto, ¿no es cierto? Eso no me refiero a eso en este momento. Lo que me refiero es a unas actas, a unos contratos de compraventa de participaciones internas entre Acciona y Odebrecht. Si estas actas internas suscritas por Acciona y Odebrecht pueden precisamente vulnerar lo que usted acaba de mencionar, la cláusula en donde se establece la cesión de participaciones de una empresa a otra, porque ya se ha generado todos los requerimientos y se han obtenido los permisos de los multilaterales y de la propia municipalidad, y se genera una obstrucción por esta cláusula interna. Usted lo que quiere es ver cómo llegaron al acuerdo para ceder las acciones y si eso no vulnera el contrato. Exacto. Más allá de cómo llegaron, es si estas cláusulas que son internas entre Acciona y Odebrecht pueden transgredir esa voluntad inicial de ellos de generar la cesión de participaciones y pueden ir más allá de lo que la ley les puede permitir. Por eso sí es importante que este es un tema eminentemente jurídico y vamos a estar muy preocupados del desenlace, y para ello yo estoy requiriendo al alcalde que haga la consulta al Procurador General del Estado y al Procurador Metropolitano para ver si esta acta de entendimiento interna entre ellos puede incidir o bloquear lo que es la viabilización de la cesión de derechos establecida en una cláusula específica en el contrato o en el ámbito contractual general. Entonces, eso es importante para dilucidar. Y hay que mencionar, Francisco, que esto tiene que ser viabilizado de manera inmediata. Nosotros estamos al mes 13 de ejecución desde que arrancó formalmente la obra.
son 42 meses para que se haga la entrega de la misma, y no podemos esperar que hasta el mes 42 o hasta el mes 40 recién Odebrecht diga, bueno, me voy, porque esto generaría una afectación sin duda al proyecto. Estamos ahora con una incertidumbre en lo que tiene que ver con el financiamiento. Hay una brecha en un inicio de 251 millones de dólares que tenía que entregar el Banco de Brasil. No sabemos qué es lo que va a pasar. Se nos informó el día jueves en el Consejo que se está haciendo gestiones para obtener y superar ese tipo de brecha que quedaría. Pero más allá de eso, este tipo de incertidumbres no hace bien a la ejecución del proyecto. Si bien ahora se ha dicho está dentro de los cronogramas con un 24% de avance de la obra, no sabemos qué puede pasar de aquí a 6 meses, de aquí a un año, y no podemos correr riesgos de que esta obra vaya a verse vulnerada precisamente por estos desatinos internos entre los consorciados que no se ponen de acuerdo. Aquí hay que mencionar con absoluta firmeza, Quito no es burla de nadie, y nosotros vamos a estar generando, como lo hemos hecho, este proceso de fiscalización para, desde nuestras competencias, nosotros también exigir que actúen con sensatez, actúen con objetividad. Insisto, ya mucho daño le han hecho al país y a otros países hermanos con los bochornosos escándalos de corrupción, y ahora no es posible que a través de este tipo de situaciones vayan a generar inestabilidad en lo que es una obra emblemática para Quito y para todo el territorio ecuatoriano. Concejal Albán, en la revista Semana, la revista colombiana, se habla y se vincula al metro de Quito con Navalén. O sea, esta empresa que estaba construyendo para devolverle lo navegable al río Magdalena con el metro de Quito. Y dicen que estas 7 computadoras que ya acaban de ser analizadas y entregadas por el fiscal colombiano, nuestro fiscal, podrían vincular. Le generan muchas dudas. Ya está, digamos, si uno ve el avance de obra, parece que cumple. Falta ahora 251 millones, que uno diría, si es que Odebrecht sale, el Banco de Brasil debería mantener el financiamiento, o era vinculado el contrato al Odebrecht con ese financiamiento. ¿Qué debemos entender ahí? A ver, empecemos por esto último del banco. Efectivamente, la política del Banco de Desarrollo de Brasil está directamente vinculado a la venta de productos o servicios brasileños. Si eso no se da, entonces ellos no dan crédito. Por lo tanto, si sale Odebrecht, se suspende ese crédito, eso creo que queda absolutamente claro. Si eventualmente se mantiene y se queda como dice ser la intención, entonces podría reactivarse esa línea de crédito. Mientras tanto, me parece a mí, y así lo sugerí también en la sesión del Consejo, hay que buscar un par de escenarios complementarios, el uno que al parecer tal vez sería el más interesante y conveniente, que es un crédito del BID, y otras opciones que creo que deben ser examinadas. Entonces, yo creo que el manejo del tema financiero se puede resolver. No me parece que ese sea... no es el más importante. No me parece que sea... No deja de ser un problema. Claro, no deja de ser un problema. Pero como hay una valoración muy significativa desde el mundo exterior sobre el proyecto del Metro de Quito, hay muchos oferentes. Entiendo que el gobierno de España también le interesa mantener líneas de financiamiento. Y que Acciona pueda consolidarse. Claro, entonces de tal manera que creo que siendo un problema importante y lamentablemente, claro, ya ha pasado un año, cuando ya se tenía más o menos seguro ese financiamiento, abrir nuevamente ese proceso no deja de ser un problema. Pero creo que ese no es el problema principal. Yo he visitado regularmente la obra, es una obra importante, hay un avance significativo, todavía hay dificultades. No es que todo está marchando como un reloj. Pero serían dificultades superables. Son dificultades que no alteran los sustantivos del proyecto, es mi punto de vista, ojalá no me equivoque, porque creo que son temas que se pueden efectivamente resolver sin mayores impactos en el desarrollo del proyecto. Ese es mi punto de vista. Ahora, lo que creo es que hay que hacer un manejo público más consistente del proyecto. Mire, a propósito de que alguien se ha enterado de que venía yo hoy día a esta entrevista, me mandaron, yo no tengo esos twitters y esas cosas, ni veo memes. ¿Sí, no? No hago eso, afortunadamente. Pero en la casa le han de avisar. De vez en cuando me avisan. Y me mandaron un meme, creo que le llama, en donde le sacan al alcalde diciendo, el metro no tiene contrato, no hay ninguna selección siquiera de la empresa que va a hacer.
ahora andan diciendo no, que ya la empresa ya fue seleccionada antes, fue seleccionada. Entonces genera un discurso equívoco absolutamente innecesario y que le hace daño y que genera desconfianza. El proyecto fue así. Hubo un concurso de calificación de firmas. Entre 12 o 14 firmas, una de ellas fue calificada Odebrecht, o el consorcio en realidad. Hubo el concurso que ya lo resolvió el alcalde Rodas, y con eso se inicia la participación de Odebrecht en ese concurso. Antes Odebrecht había participado en la primera fase del metro, en la construcción de las estaciones, y perdió. Le ganó Acciona. Eso fue en la época del anterior alcalde. Luego, a mí me parece que la información tiene que ser oportuna en el tiempo, y parte del gerente es estar enterado de todas las cosas y dotar al Consejo de toda la información del caso. Empezando obviamente por el alcalde. Yo lo expresé con absoluta claridad en la reunión del otro día, de que uno le deja muy insatisfecho la información que da el alcalde. El gerente. El gerente de la empresa del metro. Entonces, ese rato empiezan a repartir las cartas, que pudieron haber sido entregadas con anterioridad. Las últimas cartas de ese rato empiezan a entregar. Y no entregan los informes suficientes, y ante muchos temas que se le preguntaba es, yo no sé, porque son temas entre privados, pero cuando uno conduce un proyecto y un contrato y una relación tan compleja como esta, se preocupa de estar informado de todo. O sea, que a usted también le interesaría lo que está pidiendo Sergio Garnica en el tema. Eso y mucho más. Jorge, una cosa antes, perdón la interrupción, pero esta vinculación de semana entre los dos, Acciona y Odebrecht, cuando usted dice perdió Odebrecht y ganó Acciona, ¿no habrán estado actuando como socios para los primeros pasos del metro en las dos terminales que estaban haciendo? No. Odebrecht no intervino para nada, perdió ese concurso, no intervino, fue una obra ejecutada bastante bien, en plazos hubo un atraso muy insignificante y en incremento de costos de precios unitarios del 2%. Que es, en 2 años es bastante bajo, diría yo, ni siquiera es mucho menor que la inflación. Entonces es una ejecución muy razonable, muy apropiada que se hizo. Y luego resolvieron pues ir conjuntamente. Efectivamente, este comportamiento de Odebrecht en varias partes, que busca asociaciones para dar fuerza a sus propuestas, efectivamente ha llevado a vincular estos dos proyectos, ¿no es cierto? El del Río Magdalena y el del metro, en donde al parecer comparten la sociedad. Y sobre eso se está tejiendo en este momento muchísimas especulaciones. Especulaciones. Sí, ya. Hasta ahora yo digo especulaciones. ¿No es cierto? Como que habría un acuerdo para que el uno salga de un lado, el otro del otro, así como que esta actitud de Odebrecht sería para negociar mejor los costos o el precio de venta de sus acciones. Es decir, mil especulaciones. Y creo que sí hay que ser prudente al respecto y también muy sigiloso y riguroso de parte de la alcaldía y de parte de las autoridades públicas, el fiscal, el que tenga que intervenir, para tratar de esclarecer bien las cosas. Yo entiendo que la semana pasada han estado reunidos el fiscal de Colombia con el fiscal del Ecuador, ha habido varias conversaciones en donde se han topado esos temas. Yo no conozco el resultado formal y oficial de esos diálogos, no los conozco, no tengo por qué conocerlos, digamos así, pero ya la brecha se tiene que ir cerrando, y por eso ya es hora de que echemos una clarificación integral a la participación de Odebrecht en este y otros proyectos. Yo espero que así sea. ¿Y usted esperaría que se vaya Odebrecht o que se quede? ¿Qué espera? Mire, a mi modo de ver... Un poco el concejal Garnica sugiere que sí, que no quiere tener esto aquí. A mi modo de ver sería deseable, y así lo expresamos cuando surgió la primera noticia de que Odebrecht salía del consorcio. Y creo que fue unánime en el Consejo. ¿Una satisfacción? Sí, que era satisfactorio que se vaya, porque ya había causado mucha bulla, mucho daño, y un proyecto como estos requiere de confianza. Entonces, a mi modo de ver, eso es lo deseable. Pero ese punto deseable no debe dejar pasar por alto la obligación que tiene de Odebrecht en acuerdo con la Fiscalía o con quien sea del caso, aclarar todo. O sea, sería malo
Que se vaya, y se que acabe les vaya todo, bonito. y que les vaya bonito. Y seguir dependiendo en las investigaciones de otras cosas, de otros lados, de otras fuentes, que hasta ahora no han sido muy efectivas, porque la investigación y la información que tiene Estados Unidos no se ha transmitido a nadie. Pero ya se acaba el 31 Es todo de mayo. especulación. Esperemos, ojalá. Está la información que al parecer proviene del abogado de Odebrecht en España. Tacla. El señor Tacla, que parecería que de ahí sale alguna información importante. Y entendería que también Brasil está entregando información, Colombia, etcétera. Pero en el Ecuador tiene que haber un proceso sistemático de investigación. Oiga, ¿y no le ha echado una llamada al fiscal Chiriboga a decirle, oiga, como concejal y el jefe de la bancada mayoritaria, de una mano, pues ayuda a descubrir algo? Bueno, primero aclararé que algún rato fui coordinador de la bancada, pero este rato no lo soy. Pero Jorge, no nos engañemos. Bueno, sí. Muy amable, pero verá, nosotros formalmente le mandamos una carta. Entregamos formalmente una carta, indicándole y pidiéndole que haga una investigación exhaustiva al respecto. Tenemos conocimiento que eso, como es propio, como es normal, independientemente de la intervención de la Fiscalía General, también está trabajando en eso la Fiscalía de Pichincha, y yo he tenido también una conversación con la fiscal de Pichincha para informar lo que uno conoce, y efectivamente insistir en que acelere, agilite, le dé un trámite serio, riguroso, sistemático. Mire, a mí me parece que en estos temas, a veces más que la carrera de caballos, conviene la seguridad de la información, la consistencia de la información. Es que porque al rato se le ha criticado es que es en el único país donde no avanza. ¿O será que uno de estos días nos presenta, aquí está toda la información? Bueno, no sé, pero digamos, ya ha habido algunos también ya de declaraciones, ¿no? Revelaciones, ya ha habido, hace pocos días se han producido ya revelaciones sobre la participación de Odebrecht en el Ecuador, ¿no? Se le ha criticado bastante al fiscal la velocidad, ¿no? Uno siempre desearía que sea ágil, rápido, siempre desearía, pero sobre todo tiene que ser consistente, sistemático, profundo, veraz, porque si no, lo que hacemos que no se diluya para que después no se diluya en el tiempo. Entonces, eso me parece que es lo sustantivo, más allá de que es bueno y sano que se le ponga velocidad a este proceso. Sergio, ¿usted creería que entonces, al igual que usted han dicho, sí hay satisfacción en que salga Odebrecht, pero estaría en el derecho de quedarse y de responder, y además ya no causar el problema de los 251 millones? Sí, más allá de satisfacción o no, yo debo recordar a la audiencia, a la ciudadanía, que precisamente antes de la adjudicación yo hice, y por escrito tengo una serie de preocupaciones, porque el escándalo de corrupción no salta luego de la firma de la licitación de este proyecto, sino mucho antes, en Brasil. Entonces, frente a eso que ya se destapó antes, sí generaba en ese momento mi preocupación en el proyecto, tanto así que inclusive yo voté en contra del endeudamiento adicional, fui duramente criticado, y mire usted, la Contraloría General del Estado en diciembre del 2016 prácticamente me dio la razón en un sinnúmero de temas, que no hubo un proceso de actualización del presupuesto previo a la licitación internacional, es decir, inclusive hablan de un tema de subvaloración y otros elementos adicionales que aspiramos que de la misma manera continúe el trámite dentro de la Contraloría para determinar los posibles responsables frente a un manejo de un proyecto tan importante y donde están comprometidos muchísimos recursos. Entonces, la posición ha sido de preocupación desde el inicio, no ahora, en primera instancia. Segundo, me parece muy importante que cuando dice, perdóneme, la preocupación, ¿usted ya tenía dudas desde ese? ¿Sí? Exactamente, y por eso... No solo en el proyecto, sino que dudas. Sí, mire, cuando previo a la adjudicación de este proyecto, yo puse por escrito varios temas que no había la actualización del presupuesto referencial previo a la licitación internacional, no hubo una serie de elementos que tienen que ver con costos directos, costos indirectos que nosotros requeríamos y evidenciamos antes de la suscripción. Entonces, era un tema que
concitaba muchísima preocupación desde mi punto de vista y por eso mismo tomé la decisión de iniciar la fiscalización. Yo debo agradecer públicamente a los 5 colegios de profesionales que están acompañando en la fiscalización. Nosotros ayudaría, ¿no? Claro, nosotros como concejales tenemos 2 facultades, la de fiscalizar y la de legislar. Y en el ámbito de fiscalización tampoco es que seamos todólogos, entonces aquí hemos tenido una participación muy activa del Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, Ingenieros Civiles, de la Cámara de Industria de la Construcción, del Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Pichincha. Entonces, con ellos conjuntamente inclusive hemos ido a la obra a visitar, hemos visto la tuneladora, hacer un seguimiento in situ y ahí también pudimos determinar, pudimos observar, nadie nos comentó, sino pudimos observar que quienes estaban ejecutando en ese momento la obra es la empresa Acciona. No vimos nadie con un logo que diga Odebrecht. Y eso nos llamó muchísimo la atención. ¿Pero no tiene un logo que diga el consorcio trabajando? No. ¿O hay así esta división? Aquí están los de Odebrecht y acá están los de Acciona. Sí, Francisco, mire, ¿sí? Ellos tenían su propia identidad, ¿no es cierto? Parece que es un consorcio, pero lo que nos llamó la atención cuando visitamos es que había de Acciona. Y claro, ahí obviamente cierta tranquilidad tuvimos porque ya se dio el anuncio de que estaban en un proceso para generar la validación de la salida de Odebrecht del proyecto. Entonces dijimos, bueno, estará dentro de los cánones regulares y lo que establece el ordenamiento jurídico nacional e internacional para poder viabilizar la salida. Pero la sorpresa nos llevamos cuando precisamente nos enteramos que el 18 los multilaterales entregan la no objeción para que continúe el trámite. Que el alcalde anuncia que se va, ¿no? Exactamente. Y el mismo día el apoderado de la empresa Odebrecht también menciona que no se van y que se suspende la cesión de derechos. Entonces, ahí viene esta serie de situaciones que lo hemos dicho también en la sesión del jueves, en la sesión del Consejo, en donde le hemos pedido al alcalde que nos haga la entrega inmediata de todos los documentos que se vayan generando alrededor de este proyecto, porque pasó mucho tiempo. Yo el día 26 de abril presenté una carta al alcalde, el alcalde el 27 ya se pronuncia formalmente de mis preocupaciones también. Una consulta ahí. Usted está pidiendo un acta de 2 empresas privadas, que tienen que ver, sí, con un contrato. ¿Pero usted cree que le van a entregar eso? Más allá de que me entreguen el acta física, yo quiero un pronunciamiento del Procurador General del Estado y del Procurador Metropolitano, requeridos obviamente a través de la alcaldía o de la empresa Metro de Quito, como así es la parte formal y solemne, para evidenciar si es que ese acuerdo entre privados puede vulnerar o trastocar la intención, en este caso de la sesión que se generó y se dio trámite desde noviembre, hablemos del año anterior. Porque a mí me preocupa muchísimo que yo les decía en el Consejo, ¿qué acuerdos internos existe entre Acciona y Odebrecht, que mañana nos enteremos por cualquier circunstancia o coyuntura que se vaya a dar frente a la ejecución del proyecto? Entonces, ¿usted pediría que Acciona y Odebrecht informen de cómo está su relación? Exacto, y además eso está dentro, mi pedido está encaminado dentro de un principio de seguridad jurídica que nos respalda y nos consagra la Constitución nuestra. Entonces, no podemos nosotros estar a libre albedrío solamente de estos 2 consorciados, sino que necesitamos tener absoluta claridad y nuestro fundamento principal que nos sustenta a nosotros como municipio y como territorio ecuatoriano es el contrato. ¿Ya? Y queremos ver si estas actas son parte sustancial del contrato o es simplemente un acuerdo entre intrapartes para determinados temas. Por eso ahora saltó esta acta frente a un plazo que ellos le llaman a una cláusula penal, hablemos de un plazo perentorio para poder pronunciarse. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más existe entre ellos? Eso es importante que el municipio conozca para frente a otra eventualidad que exista, sea que mañana necesitamos reajuste de precios, contratos complementarios, lo que se requiera. ¿Qué tienen ellos internamente pactado? Y de esa manera conocer para evitar que seamos burlados y en este momento Quito tenga esa elucubración y expectativa frente a si se va o se queda. Me parece que no es saludable para el proyecto emblemático de Quito, no es saludable para los quiteños, no es saludable para los ecuatorianos que en este momento tengamos estas trabas frente a un hecho que fue requerido por ellos mismos con su puño y letra a través de un requerimiento formal en el mes de octubre, el 19 de octubre del 2016, y ahora esto se vea en una situación de incertidumbre
porque uno de ellos ya no quiere salir, se ha suspendido. No sabemos si esta suspensión se debe a que entre ellos están haciendo un reajuste de sus participaciones en el ámbito económico. No sabemos qué es lo que va a pasar. Lo importante para nosotros es que más allá de sus propios intereses que tienen como consorciados, nosotros velemos por el proyecto como corresponde, porque se haga en los cronogramas establecidos, que se haga en los costos establecidos, con la calidad establecida. Eso es importante que nosotros velemos como autoridades en el ámbito nuestro como fiscalizadores, y para eso también hacer un llamado, si bien el 4 de enero ya así lo tomó la decisión el Consejo Metropolitano de apoyar y pedir a la Fiscalía todo lo que se requiera para que se esclarezca este bochornoso escándalo de corrupción, pero también, y al igual que yo, insisto, el día jueves dije que remitamos de oficio todas las actas donde se ha tratado estos temas para que sirvan de insumos a la Fiscalía General del Estado y de esa manera también se dé algún tipo de investigación. Lo importante es que esto no quede en la impunidad, lo importante es que el proyecto no sea afectado y que lo importante es que tanto Acciona como Odebrecht sepan que Quito no es burla de nadie y que se deben hacer las cosas con sensatez, más allá de lo que ya hemos tenido que soportar esta serie de situaciones a nivel nacional e internacional por estos bochornosos escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto la empresa Odebrecht. Ahí hay una posición. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que se quede o se vaya el proyecto, no corre riesgos? Yo confío en que no corre riesgos. Ya. Confío en que no corre riesgos. Creo que Acciona puede operar el proyecto sin dificultades. Entiendo que parte de la demora, que también me parece que fue preocupante, la banca multilateral se demoró 7 meses en dar la nueva objeción. Eso creo que son tiempos, plazos que, claro. Pero se demoraron 7 meses. 7 meses, ¿no? Entonces, de una empresa que ya tenía el registro, información, cuando la calificación. Entonces, eso también me parece que fue preocupante. Pero evidentemente la no objeción implica que están valorando la capacidad de Acciona de poder operar solo. Y de hecho, en la práctica, efectivamente, en los últimos meses están operando solo. De tal manera que yo creo que el proyecto no se vería afectado, me parece a mí, más allá de los problemas propios que puede tener el proyecto en sí mismo por la salida de Odebrecht. Yo confío en eso. Evidentemente, la salida de Odebrecht puede mejorar, a tranquilizar los ánimos. Daría una señal de que de limpieza y de confianza. Y de confianza. De confianza en el proyecto, porque los proyectos de esta dimensión a veces generan dudas, preocupaciones, ¿no? Y escepticismos. No, solo hay que acordarnos del aeropuerto y uno dice, tener confianza, cada cosa grande aquí es. Tener confianza es clave. Tener confianza es clave y para eso hay que contribuir de muchos lados. Serenidad, tranquilidad para juzgar las cosas. Y evidentemente, digamos, asumir un conjunto de responsabilidades que hemos tenido que asumir todos en su momento. ¿Deberían trabajar en conjunto el alcalde y los concejales un plan B también? Yo no creería que están dadas las condiciones para trabajar en un plan B. Porque un plan B, o sea, el plan B, si se quiere, es que solo Acciona opere. Claro. Ese es el plan B. Entonces, y creo que cambiar eso totalmente, eso sería empezar de cero. Jurídicamente imposible. Y jurídicamente imposible. Entonces, ¿cómo salvamos el contrato? ¿Cómo salvamos el contrato? Y de la mejor manera, pero aclarando todo. Aclarando todo y siendo muy sistemáticamente vigilantes de los procedimientos. Creo que muchos lo estamos haciendo. Tenemos reuniones frecuentes, pedimos información, a veces se nos contesta un poquito tarde, a veces insuficientemente, pero finalmente insistimos y vamos obteniendo la información y finalmente, por lo tanto, hay que mantener ese seguimiento y yo espero que eso se dé. Los ejecutivos siempre quieren demorar un poco la información, Jorge. Ay, no sé cómo entenderlo. me da ratos. Me da recelo. No, me da yo lo dije muy frontalmente, tal vez un poco duramente, le dije al gerente de la empresa, le dije que las veces que él ha presentado información, yo salgo insatisfecho. Porque siempre hay que pedirle más y más y más, y cosas que son claves o que se entregan a última hora. Entonces, aparte de eso, le he pedido un ajuste de cronograma que entiendo que se ha hecho. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que alimentarnos de información para poder ir mejor.
Concejal Garnica, un último mensaje. Entonces, ¿cuál es el último paso? El último mensaje sería, con seguridad nos estará escuchando los representantes de Acciona y Odebrecht, decirles que sensatamente ellos resuelvan internamente su conflicto y no vayan a generar algún tipo de incidente o que esto derive en un retraso de la obra y que eso vaya a generar también inconvenientes en la búsqueda del financiamiento por esa brecha que podría manejarse. Entonces hay que pedir que se actúe con sensatez. Este es un proyecto serio. Insisto, Quito no es burla de nadie y por consiguiente nosotros vamos a seguir en nuestro papel de fiscalizadores viendo cómo se desenvuelve este tema, cómo se va ejecutando y para ello pues también requerir con todo respeto al señor fiscal general de la Nación que ya vaya evidenciando responsabilidades frente a este tema para que al momento que se judicialice también sirva de aporte todos los documentos que constan desde la municipalidad a través de las actas que son públicas y de esa manera se evite que se llegue a la impunidad frente a este tema con lo que se ha visto involucrada la empresa Odebrecht en estos bochornosos escándalos de corrupción. Aspiramos que las cosas se vayan mejorando, que superen internamente ese conflicto entre estas dos empresas y no afecten a la ejecución, a la tranquilidad que merecen los ecuatorianos, que merecen los quiteños y quiteñas, que están a la expectativa, esperando de esta obra emblemática dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Yo quiero agradecer al concejal Jorge Albán y al concejal Sergio Garnica que hemos conversado un poco del metro. Esperamos haber avanzado algo más de un metro. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el día de mañana. Yo creo en la radio.